Bienvenidos amigos al canal de YouTube de Don Mario Ardón Mejía. En esta serie vamos a hablar sobre lo que es el libro Agroecología Práctica. Desde mi experiencia, Don Mario, esta es la primera obra suya con la que yo tuve contacto, ¿verdad? En un curso de organismos de la rizósfera y su potencial biotecnológico. Por ahí los mexicanos que nos dieron ese curso estuvieron muy interesados en este libro. Este libro dedicado, me pidió el autor, uno de los autores, Don Mario Ardón, que se lo dediquemos a Gabino López Vargas. Ya vamos a hablar del porqué y quiero leerles un poquito la contraportada. Evidenciando un esfuerzo de organización, articulación y sistematización de sus experiencias en este libro Agroecología Práctica, los autores ponen a disposición de los pobladores, organizaciones e instituciones públicas y privadas una serie de elementos orientados que les han sido de mucha utilidad en diversas iniciativas de desarrollo en las que se han involucrado durante los últimos 30 años, con una apertura hacia la diversidad y una voluntad para generar un proceso de diálogo e intercambio que facilite el aprendizaje continuo e incluyente de todos los actores presentes en un territorio determinado. Gabino López Vargas, Mario Ardón Mejía y Eduardo Tomás Pérez, además de su amistad, conjugan diversidad de experiencias en ámbitos y temáticas de desarrollo ambiental, social y económico, que van desde las desarrolladas en su país de origen hasta participación en iniciativas de desarrollo en el resto de Centroamérica, México, el Caribe, América del Sur, España, Portugal, Filipinas, Tailandia, Australia e India. Esto los convierte en testigos claves sobre la necesidad y urgencia de asumir actitudes y prácticas que desde el ámbito individual hasta llegar a una dimensión global permitan las acciones pertinentes para contribuir a preservar y aprovechar con equidad los beneficios de una tierra patria y una tierra matria compartida. En el sentido propuesto por Edgar Morán, historiador, filósofo, sociólogo, antropólogo y ecólogo, propulsor de la necesidad de aprender de la complejidad de lo real. Las actuales y futuras iniciativas de desarrollo deberán orientarse bajo una visión sistemática y abierta a desbordes creativos, como lo plantea certeramente el amigo Tomás Villasante de la Universidad Complutense de Madrid, o como lo sugieren apropiadamente Pedro Arrojo desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, Lester R. Brown del Earth Policy Institute. Ellos alertan sobre el hecho de que las actuales y futuras iniciativas de desarrollo deben estar abiertas a una búsqueda que va más allá de los objetivos planteados, recordando siempre que las iniciativas eficaces de desarrollo no solo se diseñan, sino que se cultivan. Don Mario, ¿por qué Agroecología Práctica? ¿Cómo nace esta obra? Y pues, ¿por qué sigue siendo una obra vigente? Bueno, Agroecología Práctica se llama porque nosotros con los dos coautores decidimos consignar en este libro todo aquello que pudiéramos explicar desde la práctica. Por eso cuando yo le presento este libro a los agroecólogos teóricos, me preguntan, ¿y la agroecología que nosotros hacemos no es práctica? Yo no sé, les digo, yo lo que quiero es contar lo que podemos contar desde la práctica y ya viene el segundo volumen. Entonces es un tema que a mí me gusta porque es un tema de libro, es un título de libro pegajoso que a mí me gusta, que tiene futuro y que da para escribir 2 o 3 volúmenes en esta línea de todo lo que uno va cosechando, cultivando y recogiendo a lo largo del trabajo de acompañamiento a campesinos e indígenas en la gestión de la biodiversidad, pero también en esa gestión constante de no dejar perder los conocimientos y prácticas que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces es un libro que también tiene contenido, pero también tiene método y que también tiene como una veta de inspiración teórica, pero también práctica. Está pensado para que lo pueda utilizar un técnico, pero que también lo pueda utilizar una institución para hacer sus planes quinquenales o más, ¿verdad? Entonces es un libro que lo disfrutamos mucho y que fue escrito, es un libro que fue escrito así, tanto en la letra, tanto escrito, como también paralelamente sigue escribiendo sobre la tierra. Incluso uno de los coautores, como Eduardo Tomás Pérez, no escribió ni una letra de este libro, pero sí hizo los experimentos y los acompañamientos de campo que nos permitieron a mí y a Gabino lograr darle forma a un texto
que juega mucho con los conocimientos de los protagonistas en el campo, pero también juega con esa misma realidad real y real que va surgiendo en la experimentación e intercambio entre personas, entre familias, entre comunidades, entre territorios, entre municipios diferenciados e incluso entre países. Porque la misma experiencia de trabajo nos ha brindado la oportunidad de trabajar en diferentes contextos, bajo diferentes situaciones, de trópico húmedo, trópico seco, de esas regiones intermedias, lo cual permite generar sabiduría, y de ahí viene una definición de que la agroecología es una ciencia que se aprende en 100 lecciones, una cada año. Si nosotros logramos acumular esas lecciones de cada uno de nuestros productores y productoras, estaríamos ante una visión enciclopédica de la vida y de la agricultura y de la conservación y del aprovechamiento de los recursos vegetales y animales y naturales y no naturales de nuestros territorios, como una perspectiva articuladora para buscar el desarrollo con una visión territorial. ¿Cómo se juntan los autores? Ya nos explicó un poco cuál fue el papel de cada uno, en qué regiones de Honduras estuvieron trabajando. ¿Qué puede encontrar básicamente el lector de este libro? Bueno, este libro tiene una génesis, podríamos decir, que es el libro Dos mazorcas de maíz, editado por Ronald Bunch a partir de su experiencia en Guatemala con productores indígenas en Guatemala, pero que luego Ronald Bunch nos hizo el reto, que él quería tener un libro que se llamara Tres mazorcas de maíz. Y comenzamos trabajando, viendo a ver cómo podría ser esto, pero luego fuimos dándole forma al libro, y una vez que le dimos forma al libro, nos cayó el libro que podía llamarse Agroecología Práctica, para ponerlo como a la altura de los tiempos. Y eso debemos agradecérselo a Ronald Bunch, porque él nos hizo el reto de que él quería hacer eso, y nosotros trabajamos en esa idea sin llegar a muchos acuerdos, sino con la libertad, hasta llegar a construir este libro colectivamente, podríamos decir, porque si bien es cierto, somos 3 los autores, pero a nivel de intercambios, a nivel de experimentación campesina e indígena hay mucho, además del trabajo de los otros, de Eduardo y de Gavino, en varios puntos del territorio nacional, tanto en trópico seco como en trópico húmedo y en la parte intermedia. Y lo que pasa es que Cosecha, como consejeros para una agricultura ecológica y humana, que es un grupo que tenemos constituido y una ONG que trabaja en el campo, pues, buscando respuestas. Entonces tuvimos el reto. Está bien hacer este tipo de agricultura que ustedes proponen en zona húmeda, en zona intermedia, pero en zona seca. Y entonces comenzamos a asumir el reto de trabajar en zona seca. Y este libro es como la síntesis de cómo trabajar en todas, pero con énfasis en la zona seca, en el trópico seco, con respuestas construidas por la gente y que ahora van evolucionando hacia formas cada vez más dinámicas, más específicas para el trabajo, para favorecer el trabajo y las propuestas en zonas de trópico seco. Me parecía también muy interesante, don Mario. ¿Se cree que, o no sé si yo lo estoy visualizando mal, pero esto podría también llevarnos a lo que vamos a ver más adelante, que es gestión de riesgo? ¿Puede ser esto la base para...? Esto es la base que hay que hacer, porque a veces pagamos grandes estudios para que nos digan qué hacer y no hacemos lo que ya sabemos que hay que hacer. Y nuestro país no tiene un punto de partida cero. Nuestro país y Centroamérica tiene una amplia gama de conocimientos y prácticas que, si las pusiéramos en acción y que si las fomentáramos y que si contribuyéramos a restaurarla, a restaurar no solo la parte ambiental, al suelo y todo eso, ¿no? A restaurar los procesos sociales y de conservación que han tenido lugar a lo largo de la historia, podríamos estar ante un país modelo en gestión integral de sus territorios. Muy interesante. Don Mario, ¿cómo se llega a publicar este libro? Veo que hay varios participantes aquí. Este libro, como le digo, es un libro que surge desde el trabajo en la individual, a nivel de unidad familiar campesina, a nivel de comunidades, de municipios, y de una red de intercambio, de intercambio y diálogo que PAN para el Mundo y un organismo que se llama
Era guía de un grupo de asesores en agricultura sostenible que surgió en los años 90 y parte del 2000, que logra hacer un intercambio muy dinámico en toda América y con alguna influencia europea, logra hacer un sistema de comunicación, y nosotros tuvimos la suerte de estar ejecutando en el campo desde esa visión estratégica compleja, integral, que nos permitió sistematizar experiencia de un proceso mucho más amplio en esta visión. Y esta visión, quiero decir algo, esta visión tiene en cuenta lo ambiental, lo social y lo económico en ese orden. Una vez vinieron unas evaluadores de las fincas campesinas de esto y se quejaron de que las familias campesinas no tenían cuenta bancaria enriquecida. Entonces digo yo, bueno, ¿cuánto cuesta más la finca ahora? ¿Cuánto cuesta más las habilidades y conocimientos desarrollados por la gente? ¿Cuánto cuesta esa conservación y mejoramiento ambiental? Entonces yo creo que la evaluación de estos proyectos también tiene que ser compleja y no limitarse a un número de cuentas bancarias. Entonces por ahí es donde vemos el valor, el potencial educativo, de comunicación y de una economía sostenible que representa este tipo de esfuerzos de trabajo y de acompañamiento, siempre y cuando se sistematicen. Porque si no se sistematizan, si no llegan a convertirse en un producto de comunicación y de educación, es dinero perdido, son recursos perdidos porque se perdió la oportunidad para contarlo. Muy interesante, muchas gracias, don Mario, y a todos nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, nuevamente el ofrecimiento, ¿verdad? Si están interesados en agroecología práctica, la primera... Se puede compartir virtualmente. Se puede compartir este libro, y es muy interesante lo que hizo don Mario, desde la unidad familiar hasta los territorios. La territorial, así que ya lo saben, amigos, acompáñenos en nuestro siguiente video, y muchas gracias, don Mario.